Seguimos con la segunda parte del capítulo 6 del libro Es viernes pero el domingo viene, del autor Tony Campolo. No pude hacerlo en una sola parte, en una sola grabación, porque primero se hacía como un poco largo, no me había dado cuenta de lo largo que era el capítulo, y además, precisamente por lo largo, no tenía el tiempo suficiente, pero ya hice lo que tenía que hacer urgentemente y ahora sí puedo terminarlo. Bueno, gracias Padre Precioso por permitirnos seguir aquí leyendo este material. Te pido que unjas este video también, que unjas todos los videos que hagamos de todo el material que tú nos pones a leer, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú pongas en nuestros corazones, tu Espíritu Santo obre y ponga en nuestros corazones estas verdades y nos las recuerde también. Cada vez que algo venga y nos traiga a la memoria esto que estamos leyendo. Bendito Dios, yo te pido que cubras con tu sangre a las personas que ven estos videos también, que los protejas del maligno, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y Espíritu Santo, tú muévete como quieras moverte, abre mi boca. Leí en el Salmo 81, me parece, si mal no estoy, abre tu boca que yo te la llenaré. Así que, Señor, tú sabes que yo estoy acá dispuesta a abrir mi boca para compartir de tu palabra y de tu sabiduría. Danos revelación de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quédate aquí con nosotros, Espíritu de Dios. Mira, sí, en el Salmo 81, en el versículo 10 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, abre bien la boca y te la llenaré. Así que el Espíritu Santo me hará hablar lo que tenga que ser hablado y callar lo que tenga que callar, porque hay que tener esa sabiduría para ambas cosas, para hablar y para callar. Bueno, Padre Precioso, seguimos aquí. Te recomiendo claramente que veas la primera parte de este capítulo, que es cómo Cristo satisface nuestra necesidad de un propósito en la vida. Estábamos hablando de que no podemos ser religiosos, no podemos ser cristianos eh, con orgullo o religiosos, creyendo que porque estamos cumpliendo con ciertas normas de vida, con ciertas prohibiciones y leyes, ¿cierto? Siendo un poco legalistas, estamos cumpliendo con la devoción a Dios. La devoción a Dios se traduce en algo en algo superior, en algo mucho más grande, que es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, que es servir a los demás. Ese es el propósito, ese debe ser el propósito de todo hijo de Dios, ¿cierto? Servir a los demás, servir a sus hermanos y servir a las personas que lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús, así debe ser. Dice acá, voy a retomar acá, estaba leyendo sobre lo duro que era de pronto ofrecer una ayuda que no pudieras dársela a todo el mundo, ¿cierto? El autor hablaba de que no podía suplir las necesidades de tantos niños que tenían las necesidades cuando abrieron un huérfano en la fundación que el autor preside, creo, o que el autor, sí, administra. En fin, vamos a continuar leyendo sobre eso. Dice aquí, muchas personas en la sociedad moderna tienen la tendencia racional de hacer del cristianismo un compromiso con principios abstractos en vez de compromiso con los demás. Recuerdo de niño ir a las clases de catecismo donde se me enseñó que el fin principal del hombre es amar a Dios y servirle para siempre. Esa declaración es hermosa, pero con frecuencia no comprendemos cómo se sirve a Dios. Esto es súper importante, porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, las amas de casa, yo que estoy en casa, yo trabajo, pero también estoy en casa. Yo soy como un revuelto entre profesora y ama de casa, ¿cierto? Y servidora del Señor también con lo que hago. En este momento no estoy sirviendo en una iglesia tal cual, serví en un par de iglesias, pero se sirve mucho más allá. El servicio a Dios es mucho más allá. Como ama de casa, tú sirves a Dios, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos, ¿cierto? Yo no tengo en este momento esposo, pero cuando lo tenga, también tendré que servirlo a él. Bueno, y miren, no un compromiso con los demás. Bueno, sirvo con mi ministerio, que es de liberación y de intercesión, así sirvo.
¿no? Y con lo que estoy haciendo en este momento. Que Dios quiera, lleguen todos estos videos que el Señor pone en mí, leer este material para que si no tienen acceso a este material lo tengan a través de la escucha, ¿no? No de la lectura, sino que alguien más se los lea. Recuerdo de niño, esa declaración es hermosa, eso de que el fin principal del hombre es amar a Dios y servirle para siempre. Esa declaración es hermosa, pero con frecuencia no comprendemos cómo se sirve a Dios. Tenemos la tendencia de hacer del amor a Dios una simple experiencia interna, privada y meditativa. La meditación es importante. Yo sería el último en discutir la realidad de que Dios nos invita a tener un encuentro con Él mediante el sentido profundo y la meditación. Pero nuestra fe cristiana tiene que ir más allá de la meditación, salir, es lo que yo digo, salir de uno mismo. Creo que es crucial que reconozcamos que el Cristo que encontramos dentro de nosotros es primeramente el Cristo que nos confronta en la forma de la necesidad de nuestro prójimo. Es esencial que reconozcamos que el Dios que podemos conocer en la contemplación mística se encarna en el último y menor de los dolientes que nos confrontan cada día. Estoy absolutamente convencido de que antes de que podamos meditar en Él y contemplar su maravilla, tenemos que encontrarlo primero en esas personas necesitadas que nos confrontan. El esperar en ellas para ser descubierto. En ellas Él espera, es tan mal, que estoy haciendo esta tarea y no la hago bien, perdón, Señor. Él espera en ellas para ser descubierto. Hay un video hermoso que es una historia de León Tolstoy, que es Martín el Zapatero, y está en video. Tengo que ponerlo acá. El video de Martín el Zapatero. Él es un viejito, el personaje es un viejito, tal vez en Rusia, que ya no tiene esposa ni hijo, los dos murieron, y él ya no sabe para qué vive, ¿cierto? Y el Señor le dice que se va a presentar, que lo va a visitar, que esté pendiente en un sueño, como en una ensoñación, el Señor se le presenta, obviamente el viejito es creyente, y le dice, Martín, está atento porque hoy voy a visitarte en tu casa. Y empiezan a llegar personas, llegan unas 3 personas tal vez, que están en necesidad y que Martín el Zapatero les sirve, ¿cierto? Y luego el Señor le revela que está en esas personas, tal cual. Ya les dañé el video, pero es precioso, véanlo de todas maneras, ya les hice spoiler. Bueno, Él espera en ellas para ser descubierto, en ellas Él espera que se le encuentre, en ellas espera ser amado, es por medio de ellas que aprendemos de Él. Ustedes bien saben también el versículo que el Señor Jesús dijo que cuando había estado en la cárcel no lo fueron a visitar, no lo fuimos a visitar, que cuando había tenido hambre no le habíamos dado de comer, que cuando había tenido sed no le habíamos dado de beber, y los discípulos le preguntan, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? Cuando no lo hicieron por las personas que están en la cárcel y que tienen hambre y sed, ¿cierto? Cuando no lo hicimos por ellos, tampoco lo hicimos por el Señor Jesús, que es ahí donde el Señor Jesús está, en los demás. Hace varios años estuve haciendo obra misionera en Haití y la República Dominicana. Una tarde cerca de la frontera que separa esos dos países me encontraba de pie a la orilla de una enyerbada pista de aterrizaje esperando una pequeña avioneta que fuera a recogerme y llevarme de regreso a la capital. Mientras estaba allí se me acercó una mujer. Tenía un bebé en sus manos. El estómago de la criatura estaba inflamado a 4 o 5 veces el tamaño normal por causa de la desnutrición. Los brazos y las piernas del niñito estaban tan delgados que no eran más que huesos cubiertos con piel. Era un niño negro, pero el pelo había tomado un color herrumbroso que evidenciaba la ausencia de proteínas. La boca de la criatura caía abierta y sus ojos echados para atrás, dando la impresión de bolas blancas en el cráneo. El bebé estaba sucio y mugriento y cerca de la muerte. La mujer me ofreció la criatura y comenzó a suplicarme. Por favor, señor, por favor, tome mi bebé, llévese a mi bebé, me rogaba. Llévese a mi bebé a su país, dele de comer, cuide a mi bebé, no lo deje morir. Ay, Dios mío, este libro a veces... Yo no sabía qué hacer, no me podía llevar a su bebé. Había cientos de bebitos como ese en los alrededores. ¿Qué podía hacer frente a este sufrimiento tan sobrecogedor? La aparté de mí y le dije, no la puedo ayudar, no puedo llevarme a su bebé, ¿entiende? No hay nada que pueda hacer. Ella suplicó de nuevo, Señor, no deje que se muera mi bebé, por favor, Señor, no deje que se muera mi bebé, lléveselo, por favor, llévese a mi bebé con usted. Nuevamente la aparté de mí, pero ella continuaba rogándome, llévese a mi bebé, no deje que se muera mi bebé, por favor, Señor, tenga misericordia de mi bebé.
Con alivio vi el pequeño aeroplano descender y tocar el extremo de la pista de aterrizaje enyerbada. Mientras rodaba hacia mí, corrí para encontrarlo. Quería escapar de la mujer y su bebé, pero ella corrió atrás de mí y gritaba a todo pulmón: llévese a mi bebé, no deje que se muera mi bebé. Se había puesto histérica en sus súplicas mientras yo subía a la avioneta y cerraba la puerta. Antes de que el piloto pudiera dar vuelta para el despegue, ella estaba a un lado golpeando el fuselaje y gritando: no deje que se muera mi bebé, no deje que se muera mi bebé. El motor aceleró. El piloto soltó los frenos y la avioneta comenzó a ganar ventaja a la mujer por la pista. Ella corría a un lado del aeroplano, estrechando todavía a su horrible y enflaquecido bebé y gritándome que me lo llevara. Por fin la avioneta alzó vuelo, Dios mío, como de película, y mientras subíamos al cielo, el piloto la inclinó a un lado, hizo un viraje y sobrevoló la pista de aterrizaje. Con eso pude ver por última vez a la mujer, que para entonces estaba de pie inmóvil en medio de la pista, abrazando a su bebé. Nos alejamos y yo intenté sacar a esa mujer y a su bebé de mi pensamiento, pero no podía. A mitad del camino hacia la capital sentí el impacto. Entonces caí en la cuenta de quién era ese bebé. Me di cuenta de quién era al que había dejado atrás en esa pista de aterrizaje. Me está pasando un escalofrío durísimo. El nombre de ese bebé era Jesús. A pesar del nombre que sus padres le hubieran dado al nacer, sabía que su nombre era Jesús. Era Jesús encarnado en forma raquítica y enfermiza. Era Jesús que se me había ofrecido para amarlo y cuidarlo. Era Jesús a quien había dejado fuera de mi vida. Algún día, el Señor me va a decir lo que les estaba diciendo. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y no me visitaste. Fui forastero y no me recogiste. El capítulo 25 de Mateo me asegura que el Señor me dirá eso cuando comparezca ante su trono de juicio. Y cuando yo pregunte: ¿cuándo te vi hambriento y no te di de comer? ¿Cuándo te vi enfermo y no te serví? ¿Cuándo te vi forastero y no te recogí? Él me va a decir en esa pista de aterrizaje en la frontera con Haití: en cuanto no lo hiciste a uno de ellos, a uno de estos, más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ay, Dios mío. Ay, Señor mío, qué confrontación tan tremenda. ¿Cuánto no he hecho? Ay, Señor mío. Muchos creemos que ser cristiano es simplemente creer correctamente. Muchos pensamos que si damos asentimiento intelectual, o sea, ¿sí?, a las proposiciones religiosas correctas, seremos parte del reino de Dios. Por eso tan horribles los teólogos y los religiosos. Bueno, los que yo llamo teólogos religiosos, es que se me hace pensar en estos que siempre están hablando de eso, de la doctrina. Ellos amarán. Si están juzgando con la doctrina, con la religión que creen que tienen, que están en lo correcto, se la pasan juzgando a todo el mundo. Fácilmente nos podemos engañar y suponer que solo tener la teología correcta nos hace hijos de Dios. Pero no es verdad. La epístola de Santiago dice que hasta Satanás cree. Satanás sabe la doctrina correcta. Satanás sabe la doctrina correcta tal cual lo que estoy diciendo. Lo que estaba diciendo en el anterior video. Son los que son más usados por el enemigo. Si tener una teología ortodoxa hace a una persona cristiana, entonces Satanás, miren, yo no lo había leído. Yo les dije en otro video que este libro lo tenía guardado y lo leí hace mucho tiempo, pero está metido dentro de mí seguramente y por eso lo recuerdo. Y por eso me viene a la memoria, que el Espíritu Santo me lo trae a la memoria. Entonces Satanás es el mejor cristiano de todos. Además, Satanás tiembla con el reconocimiento de la verdad bíblica. Él cree todo lo que un cristiano evangélico debería creer. Satanás cree en la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal, los milagros, la resurrección y la segunda venida. Su teología es ortodoxa hasta la médula. Él puede citar los pasajes bíblicos en un 2x3, sin embargo, permanece alejado de Dios y remotamente apartado del reino de Dios. Ser cristiano es mucho más que creer las doctrinas correctas. Ser cristiano es entregarse y entregar todo lo que tiene aquel a quien dice que
en quien dice que cree. Es darse sin reservas a Cristo, al Cristo que se encarna en los niños que sufren, que nos están esperando para que los encontremos a Él, en ellos, y lo amemos a Él en ellos. La teología de Satanás pudiera ser buena, pero él no ama a Cristo ni está para ministrar a las necesidades de esa gente desesperada en quienes el Cristo vivo se encarna en nuestro tiempo. Hay 20 millones de perros en los hogares de los Estados Unidos y admito que tengo el más hermoso de todos, pero debemos saber que esos 20 millones de perros, el 63% tienen peso excesivo. Ay, tremendo, porque estaba pensando también cómo la gente sufre por los perros, pero no sufre por los niños. Pero debemos saber, después de dominar la risa, al imaginar a millones de perros gordos tropezando en los cómodos hogares norteamericanos, tenemos que plantearnos preguntas muy serias respecto a nosotros mismos. ¿Qué clase de persona alimentaría a sus perros en exceso y dejaría que los niños de Haití, Somalia y Etiopía se murieran de hambre? Esos niños están muriendo de hambre. 5 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches. Cada noche mueren 10,000 niños de desnutrición. Y mientras todo eso sucede, hay un alto nivel de indiferencia entre los norteamericanos opulentos, quienes nos preocupamos de que nuestros perros no pierdan una comida. Hacemos caso omiso a las agonías de los que no tienen nada que comer. Una noche fui a comer a un restaurante en Puerto Príncipe, Haití. Me senté a la mesa hacia el frente del restaurante próximo a una ventana, ordené mi comida y me sirvieron de inmediato. Entonces, cuando estaba a punto de meter el tenedor en la comida, miré a mi derecha y vi a 4 muchachitos haitianos parados al otro lado de la ventana. Con sus narices pegadas contra el cristal, estaban mirando fijamente mi comida. Esto pasa mucho acá en Colombia también y en el lugar donde yo vivo. Siempre hay necesidad de personas que están queriendo, que le piden a uno. Cuando está uno comiendo, le piden a uno. Parecía que ni me notaban a mí. Estaban mirando fijamente mi comida. Parecía que ni me notaban a mí. Más bien sus ojos estaban clavados en mi plato. Estaban sucios y casi desnudos. Algunos de los cientos que vagan por las calles de Puerto Príncipe, que a nadie pertenecen ni a nadie le importan. Eran los niños desechados por una sociedad empobrecida y probablemente estarían muertos dentro de pocos años. Casi la mitad de los niños nacidos en Haití muere antes de los 12 años de edad. Yo estaba paralizado por el desconcierto. Antes que pudiera reaccionar, el mesero vio mi dificultad, rápidamente se acercó a mi mesa y bajó la persiana. Entonces dijo: no permita que lo molesten, señor, no permita que lo molesten, disfrute de su comida. Como si hubiera sido posible disfrutar de mi comida después de ver a esos desesperados niños. Sin embargo, ¿no hacemos todos lo que hizo este mesero? ¿No dejamos afuera a la gente hambrienta del mundo? Ay, no quiero llorar más. Hay millones de ellos allá afuera. Millones de encarnaciones del Cristo resucitado y están sufriendo desnutrición y muriendo de enfermedades y no tienen fuerza para resistir. Viven sin esperanza, viven sin ayuda, pero de cara a esas realidades seguimos viviendo a nuestra manera opulenta. Comemos nuestra comida, bebemos nuestra leche y tenemos nuestros postres favoritos, mientras que encubierto a nuestros ojos ellos se retuercen en desesperado sufrimiento. La Iglesia ha comenzado a responder a las necesidades de los pobres, pero no en la escala que el Señor espera. Parece que la Iglesia ha olvidado su propósito y razón de ser. Por ejemplo, los líderes de la religión institucionalizada han gastado más de 180,000 millones de dólares en construcciones de iglesias en todo el país. La mayoría de esos edificios se usan solo algunas horas a la semana, los domingos por la mañana. Tengo que preguntarle si Jesucristo hubiera preferido que esos 180,000 millones de dólares se hubieran usado en edificios o en alimentar a los niños hambrientos del mundo. Me gustaría saber lo que el Señor tiene que decir respecto a las iglesias que invierten 180,000 millones en edificios mientras los niños en Haití y Etiopía se mueren porque no hay quien supla sus necesidades básicas. Casi parece ridículo gastar todo ese dinero para honrar a alguien que dijo: yo no habito en templos hechos a mano, hechos de mano. Creo que es tiempo de que la Iglesia ponga sus prioridades en orden. Los miembros debemos recordar que la Iglesia no existe para ser servida o para ser la recibidora de regalos. Más bien, la Iglesia existe para servir y darse ella misma a los demás.
Como Cristo era rico y se hizo pobre por nosotros, así las iglesias ricas de los Estados Unidos deben hacerse pobres por amor de los que están sufriendo. Tenemos que aprender que el mejor regalo que podamos dar al Señor es vivir para servir al menor de nuestros hermanos y para dar nuestra riqueza para satisfacer sus necesidades. Debiera ser obvio para nosotros que el dinero que damos a la iglesia institucional, en su mayoría dinero que nos damos, es dinero que nos damos a nosotros mismos. Compramos bancos y cojines para sentarnos, compramos cristales de colores, compramos órganos y togas para el coro a fin de disfrutar de la música presentada con dignidad. Y le pagamos a un ministro para que nos alimente espiritualmente. La mayor parte del dinero que damos para causas cristianas termina siendo usado para beneficio propio. La gente dice con frecuencia: tenemos que cuidar de nosotros o no podremos cuidar de nadie. Tenemos que suplir nuestras necesidades antes que podamos considerar las necesidades de los demás. Hay cierto grado de verdad y lógica en esos dichos, pero quiero señalar que Jesucristo dijo que solo aquellos que estaban dispuestos a perder su vida la encontrarían y solo los que estaban dispuestos a morir vivirían. Estoy absolutamente convencido de que la declaración de Jesucristo es aplicable no solo para las personas, sino también para el cuerpo de Cristo. Solo se encontrará la iglesia que esté dispuesta a perderse. Solo podrá vivir la iglesia capaz de morir. Solo sobrevivirá la iglesia que da sus recursos a los pobres oprimidos. Søren Kierkegaard, el filósofo y teólogo danés, describió una vez cómo entró en una gran catedral en Copenhague y se sentó en un banco acoginado y observó la luz del sol pasar a través de los cristales. Vio al pastor ataviado en una sotana de terciopelo tomar su lugar detrás del púlpito de caoba, abrir una Biblia dorada, señalar el lugar con un marcador de seda y leer. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, vender todo lo que tiene, dar a los pobres y tomar su cruz y seguirme. Kierkegaard dijo: cuando miré los alrededores de la sala me sorprendió que nadie estaba riendo. Kierkegaard estaba tratando de comunicarnos que hay algo ridículo acerca de la institución religiosa que gasta sus recursos en sí misma y al mismo tiempo afirma que está siguiendo a Jesucristo, que se interesa más por los pobres que en edificios hechos de piedra y argamasa. Una de mis historias favoritas es acerca de un hombre que hace una gira por una refinadora de aceite. El guía le muestra los diferentes aspectos del proceso de refinación y los diferentes departamentos donde se realiza el proceso. Al final de la gira, el hombre hace una pregunta sencilla al guía: ¿dónde está el departamento de embarques? ¿Departamento de embarques?, responde el guía. ¿Qué departamento de embarques? El hombre responde: estoy buscando el lugar desde donde toda la gasolina y los productos de aceite de esta planta se embarca para su uso en el mundo. Ah, dijo el guía, usted no entiende. Toda la energía generada en esta planta es usada para mantener la refinería. La historia es una buena parábola de la iglesia, porque a veces tengo la impresión de que la mayor parte de la riqueza y la energía generada por la iglesia se usa para mantener a la iglesia en vez de usarse para ministrar a las necesidades de aquellos en quienes el Cristo resucitado ha escogido para encarnarse. Y es que miren, a veces ni siquiera la iglesia se encarga, ni siquiera de ministrar a las necesidades de los que van a la iglesia. La Biblia enseña que Dios se identifica con los pobres y los oprimidos y que cualquiera que lo ame a Él tiene que amarlos a ellos. Si usted piensa que he hecho difícil que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas y que sean cristianas las iglesias que gastan cantidades desproporcionadas de dinero en sus programas y edificios, debe recordar que no soy el primero que dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Véase Marcos 10:25. Cuando Cristo nos salvó, lo hizo para un propósito noble, para un propósito noble y santo. Él nos salvó para que pudiera usarnos a fin de satisfacer las necesidades de otros. Nos salvó para que pudiera comenzar a transformar este mundo en lo que Él dispuso cuando lo creó. Cuando nos salvó, lo hizo para que fuéramos conductos por medios de los que su amor pudiera fluir en la vida de los que sufren en este mundo. Cuando nos salvó, lo hizo para que fuéramos agentes de una gran revolución que terminará cuando los reinos de este mundo pasen a ser el reino de nuestro Dios. Cuando nos demos cuenta del propósito de nuestra salvación, cuando comprendamos por qué es que Cristo nos salvó, sabremos cuál es el propósito de nuestra vida. Ya no habrá más dudas de qué es lo que fuimos destinados a hacer y a realizar. Por medio de Cristo hay un propósito para vivir.
No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque mediante ese Evangelio se revela claramente mi necesidad de un propósito para vivir. Esto está hermoso porque no es un propósito egoísta, o sea, no es para cada uno. Esto no fue para que, mira a ver cómo encuentras tu propósito. Iba a leer, iba a hacer unas oraciones con un libro, pero Padre Precioso, para que nos trajera la revelación de nuestro propósito. Padre Precioso, yo hoy te quiero pedir que inquietes mi corazón primeramente y el corazón de los que me escuchan, para que de verdad escuchemos todas estas palabras que hoy leí y para que de verdad busquemos la manera, Señor, muéstranos la manera en que podamos de verdad darle a las personas que te necesitan, que necesitan de ti. Se fue por un momento la conexión, para que de verdad, Señor, tú nos inquietes y nos muestres cómo ser luz de verdad en las tinieblas. No solamente siempre mirando en el pecado, sino de verdad seamos como tú, Señor Jesús, que viniste a servirnos. Sí, nos viniste a salvar del pecado, claramente sí. Pero que podamos de verdad hacer esta obra misionera. Que no gastemos tanto en edificios, tanto en cosas materiales, Señor, como en darle a otros lo que están necesitando, Señor. Y atráelos. Cuando nosotros podamos suplir esas necesidades, atráelos a ti, que te vean a ti, Señor Jesucristo, que vean que la iglesia está respondiendo a necesidades que ninguna otra área de los países, ninguna área de gobierno está respondiendo a ellos. Señor, permíteme soñar un poco pensando que podemos hacer eso. Gracias, Padre Precioso. Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que cumplas tus propósitos en nosotros y que a través de nosotros también cumplas los propósitos que tienes con nuestras vidas para dar a los demás. Gracias, Señor. Te hemos orado en el precioso nombre del Señor Jesucristo, con el poder, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Tú mueves, Espíritu Santo, los corazones de los que escucharon este capítulo, bendito Dios. Y gracias, Señor. Pasamos al siguiente capítulo mañana, si Dios nos lo permite, para leer cómo Cristo satisface nuestra necesidad de esperanza. Bueno, besitos. Nos vemos mañana.